personas que son indispensables, ¿viste? Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14 por Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Luis Lauge te informa sobre la realidad política, sindical y la relación de los trabajadores con las empresas. Trabajadores y empresarios, un programa donde las voces de los protagonistas y el análisis son el centro de la noticia. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? El lindo jueves, hermoso jueves, hermoso jueves casi de verano, una maravilla. Y sobre todo subiendo escaleras. Esto queda un poquito en la intimidad del programa, pero para darles una hora de actualidad política, he subido 4 pisos antiguos de un edificio porque no han dado el ascensor. Así que aquí estoy con ustedes para entregarles mi corazón. Aquí estamos en Trabajadores y Empresarios, como todos los jueves de 2 a 3 de la tarde por Radio Caput. Y hay tantas cosas en las que uno tiene que puede concluir, porque pasa de todo en la Argentina. Las cerealeras le vendieron, dejó el gobierno que vendieran las cerealeras, 4 cerealeras importantes, 5 a lo sumo, de la Argentina por $7.000 millones. Después obtuvieron la retención correspondiente y el gobierno terminó perjudicando a todo el mercado agropecuario en $1.500 millones y con, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el malestar de los productores agropecuarios que confiaron en el gobierno, no liquidaron, porque dijeron que no iba a haber retenciones y después resulta que ahora sí, por imposición del gobierno de Donald Trump, va a haber retenciones y esa gente no la va a cobrar, la retención, el país no la va a cobrar. Entonces se llevaron de arriba $4.500 millones, las y más importantes cerealeras de la Argentina, mientras los jubilados, por ejemplo, no tienen ni siquiera el rechazo al veto, porque ahora otro tema muy importante es que el Senado está tratando el veto para lo que tiene que ver con la emergencia pediátrica, por el tema del Garrahan, y para el financiamiento universitario. Pero ahí recuerden que en el diputado quedó abajo, quedó sin tratar el tema de las jubilaciones, así que ahora el Senado igualmente seguramente puede llegar a rechazar el veto de
que dijimos recién, pero los jubilados todavía no la ven. Lo que quiero decir es todas las barbaridades, pero barbaridades como también ocurrieron, que es la que más contundencia tiene en estas horas, que es esta vergonzosa coima, este vergonzoso enriquecimiento del diputado José Luis Esper, candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, en el cual que recibió con todo coraje, ayer le están pidiendo explicaciones hasta los periodistas amigos, hasta Patricia Bullrich, ayer le dijo a Esper, vos tenés que decir la verdad, vos tenés que explicar ya esto porque perjudica a todos. Esper dice, esto es una maniobra de daño a 2021. En el 2021 recibió Esper un soborno de Fred Machado, un narcotraficante. Esto ha pasado a ser la política, ¿se acuerdan, no? El anarcoprogresismo de Milei, no, ahora es el narcoprogresismo, con $200.000 de Fred Machado, un tipo que es buscado, está preso en la Argentina, en Neuquén, es un argentino. Y ahora pidió al gobierno norteamericano la extradición y el tema está en la Corte. La única vergüenza sería que la Corte no se diera la extradición de un narcotraficante. Sería más vergüenza para la justicia, para esta justicia corrupta que tenemos en la Argentina. Pero la cuestión es que Esper recibió esto y esto salió de la justicia de Texas. En la justicia de Texas, el juez, al reclamar la extradición de Fred Machado, pone un expediente en el cual hay un documento en el cual se asevera que Fred Machado le dio en el 2021 para la campaña presidencial de entonces a José Luis Esper, que era candidato por el Partido Desarrollar, no me acuerdo cómo era el partido, $200.000. $200.000. Entonces, con eso, además se mostró que había había puesto una camioneta a su disposición, toda una serie de cuestiones para moverse en la campaña. Inclusive en una entrevista con Crónica hubo periodistas que ya contaron que la camioneta fue baleada, pensando que estaba Fred Machado arriba, cuando fue a hacer la nota Esper Crónica. Lo intentaron balear a Esper. Miren el nivel de un dirigente ligado con el narcotráfico como José Luis Esper. Pero Patricia Bullrich le dijo, hablá, tenés que decir, no digas que es una operación, no digas porque acá la justicia norteamericana tiene el papelito diciendo que vos cobraste la guita. Entonces, todavía Esper dice, es una larga operación, es una operación política en las elecciones con su sorna y su soberbia, faltando el respeto a la gente. Todo esto ocurre, mientras tanto, y quiero terminar, empiezo al revés. Y mientras tanto, sale el tema del acuerdo con Estados Unidos, del swap norteamericano, que se sabe que es una guita que está poniendo 20.000 millones, que están poniendo Estados Unidos, pero no para que los gaste Argentina, sino para dejarlos ahí guardados por si alguno necesita plata, pero tenés que rendir la cuenta, y la idea es que no van a cobrar, que Estados Unidos no va a poner un mango al final, porque el gobierno sigue haciendo todo mal. La cuestión es que ¿se acuerdan? La semana pasada dijimos, se había temperado todo porque surgió esa reunión entre bambalinas en el edificio de las Naciones Unidas con Donald Trump, un edificio así, corrieron una cortina, se reunieron 10 minutos y lo patearon a Milei, y dándole la promesa a Estados Unidos. Ahora se concretó el 14 de octubre, martes 14 de octubre, va a haber una cumbre, una especie de cumbre de Milei con Trump, pero en el medio de esta historia, y esto es lo que quiero confirmar, lo confirma Infobae, a través de Román Lechman, el jefe de política de Infobae. Infobae acaba de confirmar que el FMI le pidió al gobierno que construya un amplio apoyo político para realizar reformas y aumentar las reservas. Lo estoy leyendo de mi WhatsApp. La oposición del fondo fue expresada por su portavoz Julie Kozak, mientras continúan las negociaciones en Argentina con Estados Unidos para obtener un salvataje financiero. Las negociaciones con el salvataje, no está la guita para Argentina todavía. Y la noticia que da Lechman es que frente a la inestabilidad de los mercados financieros, la negociación para el salvataje, el fondo
le reclama al gobierno que acuerde una agenda común con la oposición política. Milei se tiene que sentar con la oposición política para preservar el curso del programa de ajuste económico, pero además para garantizar las reservas, porque el gobierno norteamericano, señores, está viendo que lejos de hacer una política con el paraguas de este dinero, este swap que puede ser para la Argentina, si está habiendo despedazado el gobierno de Milei y habiendo gastado los recursos, no solo no compró dólares para guardar y pagar el año que viene, sino que los está dilapidando. Y esta duró, creo que ni 48 horas. Esta estabilidad, porque los mercados siguen mostrando el dólar alto, y todo se dinamita en el aire, junto con lo de Sper, junto con este llamado de Trump para reunirse el 14 de octubre y ver qué hacer, le están explicando, y con esto del Fondo Monetario Internacional que le pide un acuerdo con la política y una política para garantizar las reservas para que les puedan pagar. Esto es, empiezo por eso decía que empezaba por el final, una intervención concreta de Estados Unidos hacia la Argentina. Desde ahora, y esto no hay más vuelta que darle, el gobierno norteamericano intervino a través del Fondo Monetario y a través del Tesoro norteamericano, intervino al gobierno argentino y le está diciendo qué es lo que tiene que hacer, porque esta política de tirar los dólares, que evidentemente al mercado no lo calman, sigue haciendo toda la política. Ayer hubo una declaración hipócrita del presidente del Banco Central diciendo que ahora las billeteras virtuales no podían comprar dólares. Mercado Libre, Mercado Libre no podía comprar, y todas las billeteras virtuales. Esto estaba determinado desde el principio del gobierno de Milei. ¿Cómo determinado desde el principio del gobierno de Milei? Si no lo decía ayer el Banco Central, hasta ahora Mercado Libre y todas las billeteras virtuales compraron dólares. Lo que vos no podías hacer a través del banco, lo hacía cualquier tipo que tiene Mercado Pago, Mercado Libre. Entonces, se van los dólares por todos lados, pero el gobierno está seguro que de esa manera baja la inflación, que no baja, y los dólares se mantienen, cosa que no ocurre porque sigue dilapidando reservas. Con esta intervención y este detalle es que estamos viendo cómo surge, cómo sigue este desastre que estamos viviendo en la Argentina y que realmente es desalentador. Y ya volvemos con Trabajadores y Empresarios. Construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. Osfatum. Somos la obra social de las universidades nacionales. Contamos con excelentes planes de salud que se ajustan a la necesidad de cada familia. Más de 80.000 argentinas y argentinos ya nos eligieron. ¿Qué esperás para afiliarte? Ingresá en nuestro sitio web en www.osfatum.com.ar y conocenos. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires. Un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Bueno, en el colmo de toda esta situación, a mí me llamó mucho la atención. Yo la conozco, bueno, yo ya dije que la conozco habiendo hecho, yo trabajé en la Nación mucho tiempo, hago gremiales de hace muchos años, y cuando la ministra entonces de Trabajo, Patricia Bullrich, estaba en el gobierno de la Alianza, que gobernaba de la Rúa, era ministra de Trabajo de la Nación, yo establecí un vínculo ahí como periodista, nada más, como periodista del área gremial, y por supuesto que le conozco todas estas facetas, esta faceta a Bullrich, esta faceta dictatorial, esta faceta de acomodamiento con gobiernos, no es ni más ni menos que una política tradicional que se acomoda con las circunstancias, pero también les he dicho, y lo ratifico hoy, que, a ver, Bullrich se puede acomodar con Macri, se pudo acomodar con Carrió, se puede acomodar con Milei, le dijo de todo, sabe lo que es Milei, pero sin embargo lo acomodó porque después terminaron haciendo una alianza contra Rodríguez Larreta, pero lo que no es Bullrich es tonta. Y Bullrich ayer, como sabe
que este tema de José Luis Esper es inlevantable. ¿Cómo va a ser campaña José Luis Esper en la provincia de Buenos Aires si su tema preferido es la lucha con el narcotráfico, habiendo pruebas contundentes respecto de, inclusive su vocera de prensa ayer por los medios dijo, porque claro, ahora tienen todo un miedo terrible, porque dicen, yo me quedo pegado acá y después me enganchan a mí. La vocera de prensa dijo, sí, con Machado lo hemos visto varias veces. Milei se llevaba la camioneta que le daba Fred Machado, narcotraficante. No hubo problema. Y denotó además un crecimiento económico notable, Esper, a partir de todo lo que tiene que ver. Y ayer, todo que ver con esta situación general en 2019, que tiene un agravante, que no es que es una operación de prensa que dicen está vinculado con Fred Machado, un narcotraficante buscado por el gobierno y por la justicia norteamericana. No, hay un documento que prueba que Esper recibió $200.000 de parte de Machado para hacer la campaña en 2021, la campaña presidencial de él. Pero no solamente eso, sino que recibió ese dinero, mostró hace su campaña respecto de ese tema, y Bullrich ayer dijo, no podemos aceptar personas aliados al narco, porque Bullrich hace toda una campaña como ministra de Seguridad con respecto al tema de los narcos, y se lo tira en 2 segundos, Esper, con esta noticia diciendo es una operación. No, vos tenés que decir. Ayer Pablo Rossi, un periodista aliado, sin duda, de América 24, fue en su momento, hace muchos años, el segundo periodista de Bernardo Neustadt y de Mariano Grondona. En su momento, Pablo Rossi, muy conocido en la tele, está en América 24, le decía a Esper en una entrevista en vivo, che, José Luis, no le estás hablando a los periodistas enemigos, no le estás hablando a nadie, le estás hablando a Pablo Rossi, como diciendo, decímelo a mí, en público. ¿Cómo es este tema? ¿Vos no recibiste $200.000? Como le están pidiendo, por favor, que diga algo y que después invente otra cosa. Y él dice, no, que es una operación. Algo va a decir porque, ayer la comisión de presupuesto se reunió, para mí con un horror, porque los integrantes de la comisión se tendrían que haber levantado e irse y no para impedir que la presidiera José Luis Esper. Pero no importa, la presidió y después se fueron porque le están pidiendo la destitución de la Cámara de Diputados como diputado y por supuesto que se corra antes de eso de la presidencia de la Comisión de Presupuesto. Este tipo es nada menos que el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, el que está parando el presupuesto en la Argentina. Él jode con la falta de presupuesto, junto con Milei, obvio que es la cabeza de todo, ¿no? Con el presupuesto, a partir de ese presupuesto miserable que nos da, los jubilados ni siquiera reciben un sueldo de hambre, pero él se llevó bien la guita del narco, Fred Machado, comprobado, preso, detenido en su domicilio en Neuquén, y el cual el gobierno de Estados Unidos le está pidiendo que vuelva, le está pidiendo que vaya a declarar. Pero no solo eso, sino que seguro, después de esta presentación, que acceda Fred Machado para ir a declarar a Estados Unidos, seguro que lo van a citar al propio Esper, la justicia norteamericana, porque tiene que rendir cuenta, con estas cosas no se jode. Entonces, así es la cosa. ¿Tengo alguna novedad? No, perfecto. Pensamos que teníamos alguna novedad respecto de los entrevistados. Y también en esta reunión de Milei con Trump, que por supuesto que no calmó el mercado, que como decíamos al principio, Caputo hasta ahora tuvo que vender 748 millones de dólares de reserva para frenar el dólar. En toda esta semana se siguen reventando la guita y la cosa sigue mal. Sin señales de campaña, sin señales de la campaña, Milei, para colmo, Milei fue ya se confirmó por un decreto la presencia, que es inusual, de un ejercicio con el ejército norteamericano en las bases de Ushuaia, en las bases del sur de la Argentina,
que no tiene nada que ver con otras que se hicieron con Alberto Fernández y con Cristina y con miles de presidentes anteriores, que tenía que ver con el tema de las catástrofes, de esto, de una especie de ensayo y de intercambio para lo que tuviera que ver con catástrofes, con incendios, con esto, con un ejército que no tiene que ver con la intromisión en la vida política y militar del país. No, esta es para entrenar a los soldados norteamericanos y a los soldados argentinos en hipótesis de conflicto concretas. Esto es una intervención del gobierno norteamericano y ayer firmó Milei el decreto para que vengan a intervenir acá y no sé, y después se quedarán. No sé, vamos a seguir el tema. Después del ejercicio que viene, la instalación de la base norteamericana, porque esto no tiene nada que ver. Algunos cómicos de La Libertad Avanza hablan de que en el sur también está, o en Neuquén está la base china. La base china tiene que ver con cuestiones climatológicas, con otras cuestiones. Acá va a haber una base, o van a venir milicos norteamericanos con la metralleta, con las armas de fuego, en prácticas de fuego. Es decir, estamos absolutamente locos, ¿no? Así que, y el gobierno norteamericano también, la situación tiene que ver del gobierno norteamericano también en el hecho de que están en este momento, al no aprobarse el presupuesto norteamericano, hay como se dice que es un momento, hay un agujero en el presupuesto. No es como acá que podés gobernar sin presupuesto. No, en este momento se declaró un pozo negro en Estados Unidos. No hay plata para pagar nada. Estados Unidos tiene la plata, pero allá se aprueba el presupuesto o nada, se apresta. Y el gobierno, la oposición demócrata no le está convalidando esto porque no está aprobado el presupuesto, porque le faltaron 2 miembros al Partido Republicano para aprobarlo. Entonces los demócratas, vos querés ir en este momento, decir, Estados Unidos tiene una deuda con Martín Loza acá, con el operador de la radio. Loza, te deben $100. No te lo va a agarpar el gobierno norteamericano, no te lo paga porque hay un vacío en este momento, porque hay deuda y todo eso se tiene que aprobar. No es como acá que joda, no te aprueban nada y después no te pagan. No, allá no. Pero además hay un argumento. La oposición demócrata le dijo a Donald Trump ayer, por eso te digo que en este momento la postura argentina y el gobierno de Milei es una vergüenza mundial. Ayer la oposición demócrata le dijo a Trump: ¿cómo, si nosotros no tenemos, vos nos rendiste cuenta de determinadas cosas y no podemos aprobar el presupuesto, cómo le vamos a prestar guita a la Argentina? O a la Argentina o a quien sea, ¿no? Bueno, a quien sea no, yo creo que a otros se lo dan, pero a la Argentina. Así que ni los demócratas nos quieren, es un desastre. Así que a quien sí queremos, es el tema que traje. Bueno, a quien sí queremos y mucho es a Gustavo Cuchi Leguizamón. Gustavo Cuchi Leguizamón es un enorme folclorista, fue un enorme folclorista argentino. Se cumplió el 29, un aniversario de lo que hubiese sido de su nacimiento, y creó temas notables junto con otros compositores. Creó más de 200, le puso música a más de 200 interpretaciones, como Valderrama, como temas maravillosos de un compromiso social enorme, y entonces lo queremos homenajear con este tema maravilloso que es La Pomenia. Al aire da su
azula, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros y azulan el sauce de tu casa, está llorando porque te roban eulogia, carnavaleando, porque te roban eulogia, carnavaleando. La cara se le enharina, la sombra se le enarena, cantando y desencantando, se le entreveran las penas, cantando y desencantando, se le entreveran las penas. Viene en un caballo blanco, la caja en sus manos tiembla, y cuando se hunde en la tarde es una dalia morena, y cuando se hunde en la tarde es una dalia morena, el sauce de tu casa está llorando porque te roban eulogia, carnavaleando, porque te roban eulogia, carnavaleando. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14. Por Radio Caput. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. Osfatum.
Somos la obra social de las universidades nacionales. Contamos con excelentes planes de salud que se ajustan a la necesidad de cada familia. Más de 80.000 argentinas y argentinos ya nos eligieron. ¿Qué esperás para afiliarte? Ingresá en nuestro sitio web en www.offatun.com.ar y conocenos. Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos, porque estamos presentes donde vos estás. SATSAI Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar. Geopolítica hoy, el zoom de la noticia destacada del momento. La columna de Leandro Lauge. Bueno, amigos, ¿qué tal? Esto, como dice la presentación, la columna geopolítica de Leandro Lauge, aquí con nosotros. Bueno, Leandro, la verdad que todo lo que tiene que ver con esta participación, bueno, se puede llamar intromisión, se puede llamar en un momento de de parte de Estados Unidos, en un momento que tiene una crisis. Lo que pasa es que la crisis para nosotros, claro, nosotros que estamos en el fondo del mar, lo de Estados Unidos es una pavada, pero Estados Unidos en su política respecto de China, en su política con los países emergentes, con la América Latina, es como que Trump quiere ¿qué quiere volver a hacer? ¿Te acordás lo que eran los sargentos en la época de Reagan? Quiere establecer un predominio concreto de Estados Unidos para con determinados países, por ejemplo, como con la Argentina, a través de lo que significa el gobierno de Milei con este swap. Claro. ¿Qué opinión? Bueno, para todos, bueno, antes que nada, saludo a todos los oyentes de Trabajadores y Empresarios en esta nueva casa, Radio Caput. Los que han seguido el programa saben que esta columna, bueno, tuvo su presentación en otros espacios y cuyo primer capítulo fue que la Tercera Guerra Mundial, la tesis del primer capítulo era que la Tercera Guerra Mundial ya había comenzado y que justamente fue entre Estados Unidos y China, es entre Estados Unidos y China, ese es el tema principal. Entonces, dentro de ese marco es que nosotros tenemos que ver todo esto. Hay una discusión de Estados Unidos que obviamente, como si fuese la vieja Guerra Fría entre la Unión Soviética y Rusia, se disputan entornos de influencia. Y en eso Estados Unidos está haciendo más que nada, volviendo a la vieja doctrina de la doctrina Monroe de Estados Unidos para los americanos. Entonces, en nuestro patio trasero no queremos chino y vamos a dibujar todo lo que sea dibujable para poder mantener nuestro dominio. Pero claro, ¿por qué digo dibujable? Porque lo que tiene Estados Unidos a disposición es la máquina de imprimir billetes. No tiene otra cosa. Estados Unidos no te puede aceptar, no te construye una represa, no te construye una central nuclear, no te ofrece amplitud en el mercado o en el espacio de la ONU para votaciones o obtención de cosas. Lo que te puede ofrecer es swaps y billetes de colores. Claro, lo que pasa es que hasta ahora, los swaps que puede ofrecer Estados Unidos, nos venimos a enterar que en realidad se establece, no es un mecanismo en el cual venga la Argentina, por ejemplo, en este caso, y agarre la plata que quiere, sino que Estados Unidos te condiciona, pero aparte no solo te condiciona, sino que también tendrá que ver con algún proyecto concreto, porque si no, la plata, es más, están diciendo que en realidad esto lo que quiere es darle tranquilidad política al gobierno de Milei para las elecciones, pero no prestarle realmente el dinero. Claro. Bueno, es que ese es el cambio. La historia se repite, pero como una especie de burla, porque parece el pacto Roca-Runciman de 1930, donde nos entregamos a los intereses británicos. En este caso, es con los norteamericanos a cambio de riquezas naturales, pero, como te digo, sin propuestas concretas. No estamos ante un capitalismo industrialista. El capitalismo que hoy sale de Occidente es un capitalismo de especulación financiera. Entonces, no, si vos querés que te construyan un puente o algo, andá con los chinos que tienen la ruta de la seda y están a billetazos llenando a todos los países del sur global hacia el BRICS.
Ahora, Pero sí. Pero a Estados Unidos, ¿en qué le beneficia? Quiero decir, esta misma política de Trump, en su interna también con los demócratas, porque estaba diciendo recién que ahora los demócratas, como no aprobaron el presupuesto, se le están haciendo pagar a Trump, que los avergonzó y les ganó, por supuesto, en la última elección. Pero en realidad lo puede hacer con un gobierno tan inusitadamente obsecuente, digámoslo así, como el de Milei, porque con el resto de otros países, por caso, Brasil, nadie duda que Brasil tiene una buena relación con Estados Unidos, pero Brasil está en los BRICS, y está con China también, no tiene margen. Esto se da con la Argentina porque es antipolítica la actitud argentina, o tiene otros ejemplos donde Estados Unidos consiente y domina a otros países. No, en Estados Unidos hay una, digamos, es lo que se denomina el bully, el prepotente. Entonces, uno de sus elementos fundamentales es ser prepotente, y para eso te va a amenazar con la violencia, te va a amenazar con los negocios buenos. Él es muy una cáscara vacía, Estados Unidos, ¿no? Eso también tenemos que entenderlo, sí, porque claro, así como habla con Milei, está bien, Milei se obnubila, sí, entonces claro, haceme lo que quieras, le dice. Pero otros países se preocupan. Por ejemplo, ayer el secretario de Defensa norteamericano dio un discurso ante los principales cuadros militares del ejército de Estados Unidos, diciéndoles: prepárense para una guerra, movilícense, nosotros somos una máquina de matar y vamos a seguir haciéndolo, lo tenemos que hacer mejor. Entonces, lo que decían era... sobreactuación, ¿no? Es una sobreactuación. Lo que decían es, escuchen, yo sé que están como jugando con esto para sus acuerdos entre Irán, Estados Unidos, Israel, el quilombo europeo, pero los rusos, cuando escuchan eso de un secretario de defensa norteamericano, claro, apretan un botón y empiezan a actualizar armas nucleares, a mejorar su ejército, lo que es bullying. O sea, cuando a vos te hacen bullying, hay algunos que aceptan el bullying y que, bueno, nada, van a hacer lo que vos les digas, pero hay otros que van a decirte que sí, pero que, viste, claro, están afilando sin que lo veas una daga porque no se van a dejar someter. Ahora, suele pasar. Este tema, para no entrar en una cosa, porque también puede ser que no es que no ocurra nada, pero igual el gesto como tal es una vergüenza. Pero este ejercicio militar, por ejemplo, porque todo, una cosa atrás de la otra, que empezó con el tema de la relación, ¿no? Entre bambalinas, con el tema del swap, con esto, ahora el 14 de octubre la reunión, este tema de que vaya a haber próximamente un ejercicio militar con las características no de adiestrar a las fuerzas en el cambio climático, en una especie de cosa enciclopédica, sino de concretamente de refuerzos militares. ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Es un peligro para la Argentina? ¿Representa o no? Bueno, sí y no. Primero porque si no entramos en una indignación selectiva en la que, Milei está entregando el país. Y Alberto Fernández hizo lo mismo con Estados Unidos, Cristina hizo lo mismo, Néstor, aunque haya firmado el ALCA, también hizo lo mismo. Desde la democracia, y Alfonsín también lo hizo porque tuvo un conocido discurso contra Reagan en la Casa Blanca, todos los gobiernos de la democracia han sido obsecuentes con Estados Unidos, no ninguno ha hecho lo contrario. De hecho, Agustín Rossi, vanagloriado, kirchnerista, ¿sí? Te dicen que quieren firmar la liberación y después... estaba en conversaciones para comprar casas militares a un aliado de la OTAN, cuando nuestra hipótesis de conflicto es la OTAN. Entonces, un gobierno, o sea, esta actitud de entregar los intereses militares de la nación a una potencia extranjera es de larga data. No me ofende, o sea, me preocupa, pero no me preocupa más con Milei que con otro. O sea, es algo de larga data ya. Creo, respeto tu opinión, hago dos observaciones. Por supuesto que con debilidad política, la postura de Alfonsín hace 40 años que se cumple ese discurso, que fue un discurso, está bien, en lo político, muy fuerte contra el gobierno de Reagan en su momento, en Estados Unidos, en Washington, que fue recordado. Me parece que no era lo mismo que entregar cualquier cosa, pero además con lo otro era más protocolar, más de Fuerzas Armadas no en el ejercicio de la fuerza, sino preparándolas para otros hechos.
Pero digo, además hay una cosa, no tiene la característica que tiene ahora, en un momento con la particularidad de un gobierno como el de Milei, que si bien hace el mismo juego, si querés, que todos los anteriores, no tiene a la situación, no tiene a la gente en la situación que tiene en la Argentina. Cada vez esto se pone peor. Claro. Nosotros no tenemos que olvidarnos que Argentina en los 90 participó de la operación Tormenta del Desierto contra Irak. Bueno, Argentina con mandó Menem, una fragata claro. y también recibió un atentado terrorista un supuesto atentado terrorista, digamos, devuelto. Entonces, con Carlos Menem. Entonces, claro. Que estas actitudes de Milei de obsecuencia nos puedan poner todavía, profundicen nuestra situación en el teatro internacional desde ya. Argentina ha sido uno de los pocos países que votó en contra de Palestina, que votó en contra del bloqueo contra Cuba. Sí. Históricas banderas de no injerencia que tenía el gobierno argentino a lo largo de los gobiernos, y este gobierno las deshizo. Entonces, para poner como, digamos, unos puntos, a la cuestión internacional es muy compleja, demasiado compleja, y la verdad que dirigentes políticos sin una visión a 20, 30 años se hagan cargo de esto es, la verdad, complicadísimo. No, además hay una cosa, vos fíjate que con las relaciones carnales, me acuerdo de Di Tella como canciller, Guido Di Tella de Menem, hay cosas que no se dicen. Por ejemplo, en las votaciones de las Naciones Unidas, nunca se votó contra Cuba, nunca se votó contra Palestina. Digamos, no fue una cosa un discurso tan más pro norteamericano que de los propios norteamericanos. Sí, es decir, es un exceso. Lo que pasa que es lo que te digo de recién. Nosotros tenemos que acostumbrarnos que la política de redes sociales, eso de política de redes sociales, claro, y la política real. Te estoy diciendo que desde la democracia argentina en la política real fuimos un país que no tuvo independencia en los temas bélicos con Estados Unidos. Bueno, ahora no la seguimos teniendo, pero en una política virtual como hace Estados Unidos, de que por las redes sociales te dicen cualquier cosa, cualquier barbaridad. Y en la realidad avanzan hacia esos temas, porque tampoco es que son, viste, que no dicen mucho pero no hacen nada. No, avanzan. Pero hay que saber manejarse entre esas dos. Una cosita, muy claro, Leandro, una cosita final. Pero el gobierno de Trump, en esta reunión que va a haber el 14 de octubre, donde se mezcla la reunión y un poco lo que queda sentado ahí, es un poco como que el gobierno norteamericano, para mí, intervención política me refería también, le va a decir al gobierno lo que tiene que hacer, le va a decir que se tiene que reunir con la oposición. En la mente de Trump o del gobierno norteamericano, al margen de tener, yo no sé si le sirve un alcahuete tan grande como Milei, en realidad, pero si le sirve, en la mente del gobierno norteamericano, también está la posibilidad de que el peronismo gane en la próxima elección. Sí, yo creo que ellos se manejan mucho como se maneja acá el gobierno en, amigos y enemigos. Entonces, ellos no tienen por ahí... También hay que pensar esto, la pauperización cultural que vive Occidente también está en los cuadros de dirigencia norteamericanos. No tenés a Kissinger analizando, no, porque el peronismo es un movimiento, bla, bla, bla. Ellos no tienen una caracterización del peronismo. Saben que es cuca, que es zurdo, comunista, listo. Entonces ¿quién está a favor nuestro? ¿Quién está en contra nuestro? Es así. Parece cómico, pero incluso en contra de sus propios intereses, digamos, pueden hacer pelota todo, como lo están haciendo, de hecho. ¿Cuál es la diferencia? Vos en algún momento determinado, uno veía, no sé si con simpatía, pero de golpe un dirigente como Trump, bueno, al lado de Milei, claro, es complejo, porque al lado de Milei cualquier cosa pareciera hoy que es mejor. Pero digo, al margen de que Trump sea un dirigente más, no sé si nacionalista, proteccionista es la palabra. ¿Cuál es la diferencia si tuvieras que encontrarle una diferencia entre Trump y Milei? Bueno, que Milei, que Trump tiene con qué. Es millonario, se hizo millonario ¿con qué? Con su carisma, Milei está como muy inflado a través de terceros. Trump es millonario, Trump está en la cultura norteamericana, en las películas de Mi Pobre Angelito, tiene con qué, tiene carisma para sentarse con el saudita y decirle, loco, vamos a hacer negocio,
se cree más es más una construcción más armada. Un personaje que representa también el pueblo norteamericano. Digamos un sector, que es el jefe del circo. Milei es uno de los shows, de los animales. Él es el dueño del circo y como tal, bueno, actúa, ¿no? Uno de los animales. No sé si terminarlo así. Pero bueno. Claro, dentro del circo, Milei es uno de los de la foquita que levanta la pelotita, esas cosas. Bueno, Lean, gracias, muy amable. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. Osfatum. Somos la obra social de las universidades nacionales. Contamos con excelentes planes de salud que se ajustan a la necesidad de cada familia. Más de 80.000 argentinas y argentinos ya nos eligieron. ¿Qué esperás para afiliarte? Ingresá en nuestro sitio web en www.osfatum.com.ar y conocenos. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires, un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Bueno, seguimos en Trabajadores y Empresarios. Nos llevó mucho esta ligazón que termina siendo el gobierno argentino con Estados Unidos, porque todo termina teniendo esta vinculación desde lo que tiene que ver desde las actitudes mafiosas de un dirigente como Esper hasta la propia política argentina, ¿no? Por eso muy importante fue la columna de Leandro para esclarecernos un poco en el mundo en que estamos. Pero también volviendo un poco a la realidad concreta de la Argentina, hubo un aspecto que fue muy criticado en el gobierno de Milei, que fue lo que tuvo que ver con el tema de las retenciones, ¿no? Donde dijo que no iban a pagarse retenciones. Al final hubo un dinero por el cual las cerealeras terminaron vendiendo su parte, y después se reinstabló, a instancia de Trump, se restableció el tema de las retenciones y hubo un montón de productores que se quedaron en banda, ¿no? Y que genera a nivel electoral inclusive mucha bronca de esos productores hacia un gobierno como el de Milei, que era adicto, al que apoyaron en su momento. Bueno, uno de los gremios muy importantes que tiene que ver con esa actividad es la de la Federación Aceitera, con el secretario gremial, Ezequiel Roldán, que nos está escuchando por Trabajadores y Empresarios. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo te va? Luis Lauge te habla, ¿qué decís? Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Bueno, primero que tener un poquito, por supuesto que te vamos a preguntar por el tema de las paritarias, de todo, de cómo están peleando ustedes el salario para los trabajadores aceiteros, pero además un poco que me digas un poco cómo sintió el sector esta actitud del gobierno que benefició a grupos aceiteros muy importantes y que perjudicó, si querés, a otros sectores agrícolas, ¿no? ¿Cómo lo viviste? Sí, bueno, la verdad que, Luis, en honor a la verdad, sí, a nosotros no nos sorprende, ¿no? Esta medida de este gobierno, digamos, que sigue beneficiando a los que más tienen, ¿no? Claro. Sigue beneficiando, primero le baja las retenciones, primero recordemos que eran un porcentaje más alto de retenciones, lo baja al 26%, y justo el mismo día que vamos a discutir paritaria y que nos juntamos con la CIARA, con la Cámara Industrial Aceitera, nos desayunamos con esta noticia, ¿no? Que directamente le sacaba todas las retenciones cero, como bien decías vos recién, beneficiando
a unos pocos, digamos, ¿no? A las empresas multinacionales, las que más tienen, digamos, sí. Con estas retenciones cero y en tiempo récord de un día, si bien la medida era hasta el 31 de octubre o los 7 millones de dólares, llegaron a liquidar todo eso y bueno, obviamente otra vez fueron las más grandes ganadoras de gobiernos como estos, ¿no? De gobiernos como estos que sin embargo no hay plata para los jubilados, no hay plata para los compañeros de la medicina, no hay plata para las universidades, no hay plata para la educación, pero sí hay plata para justamente seguir beneficiando a los que más tienen y bueno, a gran parte de estos sectores que también han bancado esta política económica que hoy estamos teniendo y a este gobierno, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, no te pido como parte, sino como parte desde el punto de vista de los trabajadores, ¿no? Está claro, de la actividad, por eso te lo pregunto, pero en realidad, claro, fue como una interna de ricos, porque los ricos de la sociedad rural se terminaron quejando porque después les reinstablecieron las retenciones y terminaron perdiendo, pero perdiendo de rendir, pero en realidad nos perjudicamos todos porque hubo un montón de dinero que no recaudó el gobierno argentino, ¿no? Pero bueno, y mientras tanto ustedes siguen con su problemática que tiene que ver con todo, con las aceiteras, con los productores, con la paritaria, con la necesidad de obtener un salario digno, ¿no? Que es su premisa de siempre. Sí, nosotros, como bien lo decías vos, hace más de 20 años venimos discutiendo el salario mínimo vital y móvil como así lo establece el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo y el 14 bis de la Constitución Nacional, ¿no? Que cubra esas 9 necesidades que habla justamente estos artículos, digamos, ¿no? Un salario mínimo vital y móvil que hoy está para un peón está en 1.875.000 y bueno, estamos pidiendo una actualización de ese salario, digamos, y llevar el salario mínimo vital y móvil a 2.344.000, que eso obviamente lo hacemos a través de un estudio, ¿no? A través del MATE, que calcula todos los años, digamos, qué es lo que un trabajador necesita para vivir dignamente en nuestro país, digamos, ¿no? Esto no es porque estas empresas sean las más ganadoras, ni porque la actividad lo puede pagar, sino es simplemente que es lo que necesita un trabajador de cualquier actividad para hoy vivir dignamente, cubriendo esas 9 necesidades, ¿no? Tan básicas en nuestro país. Así que bueno, estamos en esa discusión, le hemos entregado el pedido a la Ciara, digamos, de este cálculo, y bueno, estamos a la espera de una próxima reunión seguramente la semana que viene como para seguir discutiendo este salario, ¿no? Y obviamente haciendo asamblea en todas las fábricas, siguiendo concientizando a todos los compañeros como lo hemos venido haciendo durante estos 20 años y obviamente preparado para lo que tengamos que hacer, ¿no? Y obviamente para ejercer ese derecho constitucional que tenemos, como el derecho a huelga, para pelear obviamente nuestros derechos, ¿no? Bueno, yo siempre hago un poco el paralelismo, mirá vos qué cosa, con dos actividades tan distintas, el tema aceitero de ustedes, de los trabajadores de la actividad, con el tema de los bancarios, que terminan paradójicamente obteniendo casi los mejores sueldos, pero porque tienen que negociar con dos actividades que son muy rentables, por lo menos en este momento en la Argentina, ¿no? Como es las cerealeras y como son los bancos. A mí me gustó mucho, no me sorprendió, yo lo vengo escuchando a Daniel Jofra, el secretario general del gremio, y dijo una cosa muy interesante en estos días, que era el salario es el elemento poderoso que tenemos que defender, y nunca los empresarios, porque cuando yo le preguntaba, le preguntaron por el tema de cómo veía este tema de a qué sector habían perjudicado o no, él dijo una cosa muy interesante: nunca los empresarios pagarían más porque ellos tengan mucha ganancia, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Es decir, es así. Claro, no es que ahora te perjudican, bueno, está bien, tuvieron mucha ganancia, entonces nos tienen que pagar. No, ellos llorarían igual y no te pagarían y te pelearían sin querer pagarle un sueldo digno a un trabajador, aunque no tengan ganancia.
Sí, sí, Luis, pero yo, tal cual que lo dice Daniel, digo, más allá de cómo es de esto que han recibido, ¿no? Este guiño de parte del gobierno, porque también le convenía al gobierno, pero digo, más allá de esto que hoy ha pasado con el tema de las retenciones, digamos, ellos nunca te quieren pagar el salario que corresponde, porque pagarte el salario que corresponde, un salario mínimo vital y móvil, como lo peleamos todos los años, no es que ellos pierdan, es que ellos simplemente ganen un poquito menos, porque siguen ganando fortuna, y de eso se trata, no es que porque la actividad, mira, si nosotros no hubiéramos peleado durante estos 20 años, seguramente estaríamos cobrando salario de hambre, aún con estas empresas que son las más ganadoras de estos últimos tiempos, digamos. O sea, el tema me parece que no está en que si una empresa, porque ya que lo pueda pagar, si si puede evitarte no pagártelo, no te lo va a pagar. Pero bueno, la clave está en la lucha, la clave está en la conciencia de clase, la clave está en pelear lo que nos corresponde y estar justamente dispuesto a tomar la medida que tengamos que tomar en caso que obviamente no nos quieran dar el aumento que estamos pidiendo. Nosotros siempre decimos lo mismo, ¿no? Bueno, si no pueden pagarlo, muestren los balances y como ahí veremos si realmente lo pueden pagar o no. Mirá, hasta el día de hoy no conocemos un balance. ¿Será que si lo conocemos nos tienen que pagar el doble de lo que nos pagan, no? Obviamente. Pero porque sí es por la ganancia de ellos. Pero en definitiva está en eso. O sea, si ellos no pudieran pagar, nosotros, mirá, como bien lo dice Daniel, ¿no? Daniel hace desde el 92 creo que está ahí en la empresa Dreyfus. Bueno, yo trabajaba en la empresa Nidera, ahí en Valentina Alsina, desde el año 2000, y antes cobrábamos salario de hambre. Estábamos en una actividad que era rentable y demás, y sin embargo cobrábamos salario de hambre. O sea, nos llegaban salarios que no eran los que tenemos hoy, digamos, a partir de como es después del 2004 para acá, que arrancó la pelea por el salario, de Rosario para acá, y después se replicó en Capital y en todas las demás provincias, podemos decir que cobramos un salario digno, que cada trabajador cobra salario digno, que obviamente no lo usa para afuera ni mucho menos, sino lo usa para vivir dignamente, para darle educación a sus hijos, para darle vestimenta, para darle una alimentación adecuada que puedan comer las 4 comidas diarias. Es para lo básico que necesitamos hoy para vivir. Nosotros ni mandamos la guita afuera, ni mucho menos. Peleamos el salario para que el trabajador pueda tener esa dignidad a través del salario, no solamente el salario, sino también las condiciones de trabajo, ¿no? Una cosita final, y no te molesto más. En términos de la política sindical, si querés, ahora va a haber elecciones en la CGT. No sé si va a ser un triunvirato, se habla de un triunvirato y demás, pero digamos, dadas las características, tan malas y la crisis que estamos viviendo y las actitudes frontales contra los trabajadores que tiene el gobierno de Milei, ¿da pie para que haya una actividad sindical en general, tanto ustedes como los gremios, ustedes pertenecen también a la CGT, pero digo, de toda la unidad sindical, de todos los gremios, para acrecentar esta política sindical, un enfrentamiento y un plan de lucha más fuerte? Mira, nosotros nos vamos a juntar y a unir a todos los gremios y a todos los trabajadores que quieran pelear, Luis. ¿Me entendés? Que tengan la convicción de salir a pelear por nuestro derecho, que salía a pelear por los derechos de cada uno de los trabajadores, por las condiciones de trabajo. Si hay gremios y sindicatos que realmente quieren pelear, quieren darle pelea a las políticas neoliberales de derecha, fascistas de este gobierno, nosotros vamos a estar ahí, obviamente como hemos estado siempre en la calle. Nosotros cuando se sesionó, se quería sesionar la ley base en diputados, tanto en diputados como senadores, esas dos oportunidades, toda nuestra actividad paró la actividad, paramos todos los trabajadores, paramos la actividad porque sabíamos que era una ley que obviamente venía en contra de todos los derechos de los trabajadores. Entonces, digamos, nosotros opinamos de que no solamente alcanza con un paro de vez en cuando, si no hay un plan de lucha atrás, si no hay un convencimiento, y si no tenemos el convencimiento de usar la herramienta que tenemos hoy legal, que es el derecho a huelga, y que todo va a estar igual. Me parece que tenemos que tener y crear, sea un frente o lo que sea, digamos, no en contra de la CGT, nosotros estamos dentro de la CGT, pero también tenemos nuestra opinión, ¿no? Que es la opinión que los trabajadores, digamos, ¿no? Somos eso, digamos, y nosotros estamos convencidos de que tenemos atrás de un paro a nivel nacional, hay un plan de lucha, como para terminar con esta política que viene a
desprecian, digamos, todos los trabajadores y vienen en contra de nuestro derecho. Si hay un pensamiento de esa forma, nosotros seguramente vamos a estar ahí acompañando, tanto en la calle como lo venimos haciendo hace un montón, y como también con estos gremios que tengan la necesidad y como es y la decisión de salir a pelear con un plan de lucha detrás, ¿no? Ezequiel, muchísimas gracias por participar siempre en Trabajadores y Empresarios cada vez que te requerimos, muy amable. Bueno, gracias a vos, Luis, por llamar y saludo ahí a toda la audiencia. Gracias. Ezequiel Roldán, secretario gremial de la Federación Aceitera, estuvo en Radio Caput, como estuvo Martín Loza en la operación técnica, Leandro Laugé y su columna, además, de la producción periodística. Esto fue Trabajadores y Empresarios con Radio Caput, como todos los jueves, de 2 a 3 de la tarde. Hasta la semana que viene. Gracias. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput.